La homosexualidad. ¿Qué hacer para evitarla? Vayamos a la Biblia. La Biblia señala que Jehová Dios creó al hombre y a la mujer y que los hizo para que dieran satisfacción a sus deseos dentro del matrimonio. En Génesis capítulo 1 versículo 27 y 28 dice: Así que Dios pasó a crear al ser humano a su imagen. A la imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Además, Dios los bendijo y les dijo: Tengan muchos hijos, multiplíquense, llenen la tierra y tomen control de ella, y tengan autoridad sobre los peces del mar, los animales voladores de los cielos y todos los seres vivos que se mueven sobre la tierra. Y podemos leer el libro de Génesis capítulo 2 versículo 24. Allí dice lo siguiente: Por esa razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y ellos serán una sola carne. Lógicamente, las Santas Escrituras condenan las prácticas homosexuales. En Romanos capítulo 1 versículo 26 y 27 dice lo siguiente: Por eso Dios los entregó a una pasión sexual vergonzosa, porque las mujeres cambiaron las relaciones sexuales naturales por otras que son antinaturales. Del mismo modo, los hombres dejaron las relaciones sexuales naturales con las mujeres, ardieron de pasión unos por otros, y hombres con hombres hicieron lo que es obsceno, y ellos mismos recibieron el castigo completo que se merecían por su error. Claro, muchos dirían que este libro está anticuado, pero este libro te puede hacer cambiar, puede hacer que la homosexualidad en tu vida cambie. Entonces, ¿cómo hacerlo? Como joven seguramente sientes emociones diversas. Entonces, ¿qué ocurre si te atrae alguien de tu propio sexo? ¿Quiere decir automáticamente que eres homosexual? No. Recuerda que estás en la flor de la juventud, una etapa de la vida en la que la excitación sexual involuntaria tiene mucha fuerza, si eres joven. En 1 Corintios capítulo 7 versículo 36 dice lo siguiente: Pero si alguien piensa que se está comportando impropiamente al permanecer soltero, y si ya ha pasado la flor de la juventud, esto es lo que él debe hacer: que haga lo que quiera, no peca, que se casen. Puede que por un tiempo te llame la atención alguien de tu mismo sexo, pero eso no significa que seas gay. Las estadísticas indican que por lo general esas inclinaciones terminan desapareciendo. Aún así, quizás te preguntes: de todas formas, ¿por qué tengo estos deseos? Hay quienes alegan que la homosexualidad viene escrita en los genes, mientras que otros señalan que se trata de un comportamiento aprendido. Este artículo no entra en el debate sobre qué influye más en nosotros, si es la naturaleza o la educación. Lo que parece innegable es que sería simplista atribuir la homosexualidad a una sola causa, como en el caso de otras formas de conducta. Es algo muchísimo más complejo. Independientemente de cuál sea la causa, es importante comprender que lo que condena la Biblia son los actos homosexuales. Así que quien lucha con la atracción hacia su mismo sexo tiene en sus manos una opción realista: no llevar a la práctica sus deseos. A modo de ejemplo, veamos, pensemos en un hombre dado a la cólera. En Proverbios 29:22 dice: El hombre propenso a la ira provoca conflictos. La persona con tendencia a la furia comete muchas ofensas. En un tiempo acostumbraba a dar rienda suelta a su furia, pero al estudiar la palabra de Dios comprende que debe aprender a controlarse. ¿Quiere decir eso que nunca más lo invadirán los sentimientos de ira? No. Sin embargo, como ahora sabe lo que dicen las escrituras acerca de la cólera descontrolada, se niega a ceder a ella. Lo mismo pasa con quien siente atracción por personas de su propio sexo y llega a aprender el criterio bíblico sobre las prácticas homosexuales. En un momento dado quizás le venga un mal deseo. No obstante, se niega a hacerlo realidad porque obedece los consejos bíblicos. Hay que admitir que los deseos homosexuales pudieran ser muy persistentes, pero por arraigados que estén, no son invencibles. Podemos leer lo que dice 1 Corintios capítulo 9 versículo 27. Allí dice, 1 Corintios 9:27, allí dice: Más bien golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, para que, después de
haber predicado a otros, yo no sea desaprobado de alguien, de algún modo. También podemos leer lo que dice Efesios capítulo 4, versículos 22 y 24. Allí dice lo siguiente: ustedes aprendieron que deben quitarse la vieja personalidad que se corresponde con su comportamiento anterior y que se va corrompiendo debido a los deseos engañosos de ella. Deben seguir renovando su forma de pensar y deben poner la nueva personalidad que fue creada según la voluntad de Dios, de acuerdo con la justicia y la lealtad verdadera, o la lealtad de verdades. Como ven, en última instancia es uno mismo el que determina cómo quiere vivir. También podemos leer lo que dice Mateo 7, versículo 13 y 14, palabras de Jesús. Veamos lo que dijo Jesús. Entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la destrucción, y son muchos los que entran por esa puerta, mientras que angosta es la puerta y estrecho es el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo encuentran. También podemos leer lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, palabras del apóstol Pablo. Allí el apóstol Pablo dijo: por lo tanto, hermanos, les suplico que la compasión de Dios, que ofrezcan sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y que agrade a Dios, así darán un servicio sagrado con su capacidad de razonar, y dejen de amoldarse a este sistema. Más bien, transfórmense renovando su mente para que comprueben por ustedes mismos cuál es la buena, la agradable y la perfecta voluntad de Dios. Así que, digan lo que digan, es posible dominar tales impulsos, o por lo menos no obedecer. Niégate a caer en malas prácticas. ¿Qué puedes hacer para no caer en actos homosexuales? Primero, cuéntale a Jehová Dios tus inquietudes, con la seguridad de que Él se interesa por ti. Puedes leer 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7. Miremos lo que dice. Mientras echan todas sus inquietudes sobre Él, o sea Jehová, porque Él se preocupa por ustedes. También puedes leer lo que dice Salmo 55, 22. Allí dice: arroja tu carga sobre Jehová, y Él te sostendrá, jamás permitirá que caiga el justo. Como ves, Jehová puede fortalecer con una paz que supera a todo pensamiento. Así puede fortalecer a toda persona en cualquier momento que lo desee, con una paz que guardará tu corazón y tus facultades mentales, porque todo está en la mente, y te dará poder más allá de lo normal, lo que te permitirá resistir los malos deseos. Esto lo puedes leer en Filipenses capítulo 4, versículo 7. Allí dice lo siguiente: y la paz de Dios, que está más allá de lo que ningún ser humano puede entender, protegerá sus corazones y sus mentes por medio de Cristo Jesús. También puedes leer lo que dice 2 Corintios 4, 7. Allí dice: sin embargo, tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que el poder que va más allá de lo normal venga de Dios y no de nosotros. Alguien quien alguna vez estuvo luchando con las dudas de ser bisexual explica: cuando me asaltan malos pensamientos, le oro a Jehová Dios y a su Hijo Jesucristo, y Él me da fuerzas. Sin su ayuda no podría afrontar este problema. La oración es la tabla de salvación. Los invito a leer Salmo capítulo 94, versículos 18 y 19. Allí dice lo siguiente: cuando yo decía, mis pies resbalan, oh Jehová, tu amor leal me sostenía. Cuando las preocupaciones me abrumaban, tú me consolabas y me tranquilizabas. También pueden leer lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 20. Allí leemos lo siguiente: ahora, aquel que mediante su poder que está actuando en nosotros puede hacer infinitamente más que todo lo que pedimos o imaginamos. Segundo, llena la mente de pensamientos que edifiquen tu espiritualidad. Esto lo puede leer en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Allí dice: finalmente, hermanos, piensen constantemente en todas las cosas que son verdaderas, todas las que son serias,
todas las que son justas, todas las que son castas, todas las que inspiran amor, todas las que tienen buena reputación, todas las que son virtuosas y todas las que son dignas de alabanza. Como ven, leer la Biblia todos los días es muy provechoso para este tema. Te apartará de esos malos pensamientos. Nunca subestimes el poder que tiene la palabra de Dios, la Biblia, para mejorar la mente y el corazón. Esto lo puedes leer en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12. Allí dice lo siguiente: porque la palabra de Dios está viva y actúa con poder, está más afilada que cualquier espada de dos filos y penetra hasta separar el alma del espíritu y las coyunturas del tuétano, y es capaz de revelar los pensamientos y las intenciones del corazón. Como ves, un joven en cierto momento dice: he comprobado que las palabras de la Biblia, y particularmente pasajes como 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 y 10, y Efesios capítulo 5, versículo 3, dicen que tienen mucho poder. Veamos, leamos 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 y 10. Allí dice: ¿o es que no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, las personas que son sexualmente inmorales, los idólatras, los adúlteros, los hombres que se someten a actos homosexuales, los hombres que practican la homosexualidad, los ladrones, los codiciosos, los borrachos, los injuriadores y los extorsionadores no heredarán el reino de Dios. También podemos leer lo que dice Efesios capítulo 5 versículo 3. Allí dice que la inmoralidad sexual, cualquier clase de impureza o la codicia ni siquiera se mencionen entre ustedes, como es propio de personas santas. Como ven, la palabra de Jehová Dios, la Biblia, tiene mucho poder para este tema, de cómo cambiar de nuestra mente el deseo que tengamos. Cuando me vienen esos malos deseos, dicen algunos, me pongo a leer estos textos. Entonces, es muy propio y es muy seguro de que leer la Biblia, no solo estos textos, te mejoran el tema de tu condición. Tercero, huye de la pornografía y la propaganda homosexual, ya que avivan los malos pensamientos en tu mente, como este pensamiento del deseo homosexual. Puedes leer lo que dice Salmo capítulo 119, versículo 37. Allí dice lo siguiente: aparta mi mirada de lo que no sirve para nada, consérvame con vida en tu camino. También puedes leer lo que dice Colosenses capítulo 3 versículos 5 y 6. Allí dice lo siguiente: por lo tanto, den muerte a los miembros de su cuerpo que están en la tierra en lo que tiene que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, la pasión sexual descontrolada, los malos deseos y la codicia, que es idolatría. Por estas cosas viene la ira de Dios. Como ven, muchas películas y programas de televisión, inclusive algunos, lógicamente, difunden la idea de que la homosexualidad es solo un estilo de vida alternativo, pero no es así. La Biblia dice lo contrario. Y alguien admite, en alguna ocasión, con franqueza, el modo de pensar de este mundo pervertido influyó en mi mente y aumentó mi confusión sexual. Se encontraba confundida. Ahora, después de haber aprendido la Biblia, dice esa persona, me aparto de toda persona o cosa que promueva la homosexualidad. Y se basa en Proverbios capítulo 13, versículo 20, que allí dice: el que anda con los sabios se hará sabio, pero el que se junta con los insensatos acabará mal. Cuarto, búscate un confidente, alguien a quien contarle cómo te sientes en tu tema de la homosexualidad. Para esto te invito a leer el libro de Proverbios capítulo 23, versículo 26. Allí dice lo siguiente: hijo mío, dame tu corazón y que tus ojos encuentren placer en mis caminos. También puedes leer lo que dice el mismo libro de Proverbios capítulo 31, versículo 26. Allí dice lo siguiente: abre la boca con sabiduría, en su lengua está la ley de la bondad. También puedes leer lo que dice 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 1 y 2. Allí dice: de Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que hay mediante Cristo Jesús, a Timoteo, un hijo amado, que tengas bondad inmerecida, misericordia y paz de parte de Dios,
el Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. También puedes leer lo que dice el mismo libro de 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 10. Allí dice, no te rindas. Claro, habrá quien te diga que no vale la pena resistirse, que tienes que reconocer tu identidad sexual y aceptarte como eres. Pero la Biblia muestra que hay una opción mucho mejor. Allí la palabra de Jehová Dios y Jesucristo tienen algo mucho mejor para ti. La Biblia señala, por ejemplo, que en el siglo I hubo quienes dejaron atrás las prácticas homosexuales y se hicieron cristianos. Esto lo puedes leer en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11. Allí dice, ¿o es que no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, las personas que son sexualmente inmorales, los idólatras, los adúlteros, los hombres que se someten a actos homosexuales, los hombres que practican la homosexualidad, los ladrones, los codiciosos, los borrachos, los injuriadores y los extorsionadores no heredarán el reino de Dios. Y sin embargo, algunos de ustedes eran eso, pero han sido lavados, han sido santificados, han sido declarados justos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el Espíritu de nuestro Dios. Como ven, en el pasado, en el primer siglo, también hubo personas que eran homosexuales, que terminaron siendo cristianas y dejando estas prácticas, que al igual eran personales, pero que tomaron decisiones, y cada quien es responsable y dueño de hacer lo que le place, si es cierto. Pero sí es claro de que Jehová Dios y Jesucristo, a través de su palabra, la Biblia, puede hacer cambiar a cualquier persona que tenga el deseo de cambiar. Al igual que ellos, en el primer siglo, tú también puedes triunfar en tu lucha, aunque en este momento tan solo estés luchando con tu corazón. Y si los deseos se niegan a desaparecer, no te rindas, ni creas que eres un caso perdido. Te invito a leer lo que dice Hebreos capítulo 12, versículos 12 y 13. Allí dice, así que fortalezcan las manos caídas y las rodillas débiles, y sigan haciendo rectos los caminos para sus pies, para que lo que está cojo no se disloque, sino que sea sanado. Todos tenemos que batallar con las malas inclinaciones en un momento u otro. Por eso te invito a leer lo que dice el texto de Romanos capítulo 3, versículo 23. Allí dice lo siguiente, porque tú has pecado y no alcanzan la gloria de Dios. También te invito a leer lo que dice el mismo libro de Romanos capítulo 7, versículo 21 al 23. Allí dice, por lo tanto, me doy cuenta de que existe esta ley en mi caso. Cuando deseo hacer lo que es correcto, lo que es malo está conmigo. Al hombre que soy por dentro de veras le agrada la ley de Dios, pero en mi cuerpo veo otra ley que lucha contra la ley de mi mente y que me hace prisionero de la ley del pecado que está en mi cuerpo. Como ven, si te niegas a hacer realidad tus malos deseos, es posible que terminen perdiendo fuerza o termines perdiendo fuerza. Esto lo dice también Colosenses capítulo 3 versículos 5 y 8, que te invito a leer. Allí dice textualmente, por lo tanto, den muerte a los miembros de su cuerpo que están en la tierra en lo que tiene que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, la pasión sexual descontrolada, los malos deseos y la codicia, que es idolatría. Por estas cosas viene la ira de Dios. Así también se comportaban ustedes en su momento de vida anterior, pero ahora desháganse de todo esto, ira, furia, maldad y palabras hirientes, que no salgan lenguaje obsceno de su boca, como ven. Pero sobre todo, apóyate en Jehová Dios y su Hijo Jesucristo, en su palabra, la Biblia, quien te ama y sabe lo que te hará feliz, es Jehová. Entonces, lee la Biblia y de esa manera sabrás lo que hará Jehová Dios en tu vida y el cual es que te hará feliz. También puedes leer lo que dice Isaías 41:10. Allí dice, no tengas miedo porque estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, yo te daré fuerzas, sí, yo te ayudaré, con mi mano derecha de justicia, de veras te sostendré. Como ves, así es, Jehová Dios te ayudará, te dará la fuerza, no dejará que caigas.
Confía en Jehová Dios y su Hijo Jesucristo y haz el bien, y Él te dará las peticiones de tu corazón, las peticiones que requieres, que necesitas. Esto lo dice Salmo 37, 3 y versículo 4. Allí dice: confía en Jehová y haz el bien, vive en la tierra y actúa con fidelidad. Haz de Jehová tu mayor deleite y Él te concederá los deseos de tu corazón. Como ves, Él te concederá los deseos de tu corazón completamente y podrás vencer todo este tema de las prácticas homosexuales. Como lo ves, es todo lo que les puedo informar bíblicamente de este tema. Si te gustó el video, te invito a que le des un like para que YouTube siga promocionando este video y te invito a que te suscribas a este canal.